¿Sabías que más de 20 millones de estadounidenses luchan contra la adicción a las drogas y que algunos de los iconos más salvajes del heavy metal estuvieron entre los peores? Desde Jonathan Davis, que se fue en silencio, hasta Steven Adler, que sobrevivió a 28 sobredosis. Aquí están los 27 peores adictos de la historia del heavy metal. Nikki Sixx. En un año lleno de música a todo volumen y noches salvajes, Nikki Sixx, bajista de una banda de heavy metal, estuvo a punto de morir. Y no por poco. Estuvo muerto durante 2 minutos. En la parte trasera de una ambulancia, no tenía pulso ni respiraba. Estaba frío e inmóvil. Los opioides se habían apoderado de su cuerpo y los médicos estaban a punto de darse por vencidos. Pero uno de ellos lo intentó una vez más. Una inyección de adrenalina directamente en el pecho y de repente volvió a la vida. Pero al día siguiente volvió a consumir opioides. La vida de Nikki no se estaba desmoronando poco a poco. Se estaba derrumbando con fuerza y rapidez. Seguía estando cerca de la muerte. A veces se desmayaba en los baños, otras veces entre bastidores. Sus venas dejaron de funcionar y sus brazos se infectaron. Sus compañeros de banda lo encontraron muchas veces con los labios azules y el cuerpo inmóvil. Una vez, incluso escribió algo con su propia sangre. No era algo guay ni emocionante, era aterrador y triste. Años más tarde, Nikki finalmente se desintoxicó, dejó de consumir sustancias y empezó a hablar de su pasado. Convirtió todos esos recuerdos dolorosos en historias de esperanza. Pero seamos sinceros, no fue fácil, apenas lo consiguió. Rob Halford. En el escenario, Rob Halford era una leyenda del metal, conocido por su voz potente y sus trajes de cuero con pinchos. Fuerte y poderoso, así era como se veía. Pero fuera del escenario, el dolor era profundo. Las pastillas se convirtieron en un hábito diario. Las tomaba como si fueran caramelos. La lucha permaneció oculta, sin señales, sin advertencias. Luego vino la sobredosis. Su voz seguía siendo feroz, pero el espíritu que había detrás se desmoronó. Una profunda tristeza lo envolvía como una niebla que no se disipaba. Las actuaciones continuaron, incluso cuando el cuerpo empezó a fallar. El público escuchaba la fuerza. Por dentro, todo se sentía frío y frágil. Un héroe en el centro de atención. Una sombra en la oscuridad. Aún así, se produjo el regreso. Esta vez no hubo silencio. Las pastillas, el dolor, el peso de fingir. Todo salió a la luz. El regreso no se trataba solo de hacer ruido. Al Jourgensen. Mente salvaje detrás de una banda llamada Ministry. Al Jourgensen componía música que sonaba como máquinas ruidosas chocando. Pero lo que era más ruidoso que la música era el consumo de sustancias de Al. No solo consumía una sustancia, sino opioides, crack, drogas duras y metanfetamina, a veces todo en un mismo día. Al no sufrió 1 o 2 sobredosis. Dice que le pasó unas 20 veces. Su cuerpo se estaba desmoronando. Casi le tienen que amputar una pierna por las infecciones. Se le pudrieron los dientes. Tenía la espalda tan dañada que los médicos tuvieron que ponerle varillas de metal en la columna vertebral. Y a pesar de todo esto, siguió haciendo música. Grabó discos mientras veía cosas que no eran reales. Ahora dice que está limpio, pero su cuerpo y su mente no son los mismos. Tiene daños nerviosos, tiene cicatrices mentales. Dave Wyndorf. El espacio, las tormentas y los planetas chocando. Eso es lo que solía cantar Dave Wyndorf. Pero la verdadera batalla no era cósmica. Se libraba dentro de su propio cuerpo, sin opioides, solo pastillas, recetadas por médicos con buenas intenciones, destinadas a curarlo, pero que poco a poco lo estaban destruyendo. Luego vino el silencio. Una mañana no había música. La gira se canceló. Las máquinas del hospital sustituyeron a los amplificadores. Un cuerpo que antes estaba lleno de fuego ahora parecía pequeño y frágil. La voz que antes rugía sobre las galaxias apenas podía susurrar. Las pastillas siguieron llegando durante años. Sueño, calma, evasión. No fue una caída repentina, sino un desvanecimiento lento y constante. La memoria se difuminó. La energía se agotó. Día a día, poco a poco. Y sin embargo, Dave regresó. Diferente, marcado. Las cicatrices no lo callaron, lo hicieron más fuerte. Las canciones espaciales desaparecieron. En su lugar llegaron versos crudos sobre la supervivencia, el dolor y la delgada línea entre el silencio y la muerte. Ivan Moody. En el escenario,
Ivan Moody era todo fuego y caos, imparable, ruidoso, vivo. Pero detrás de las cámaras, todo se desmoronaba. La metanfetamina y las pastillas nublaban su mundo. Los gritos que una vez llenaban los estadios, ahora resonaban en las paredes de la clínica de rehabilitación. Las sobredosis se acumularon, una tras otra. Cada una estuvo cerca, demasiado cerca. La realidad se desvaneció. El tiempo no significaba nada. Despertarse en lugares extraños se convirtió en una rutina. La rehabilitación se convirtió en una puerta giratoria. Cada nuevo comienzo terminaba en otra caída. La banda siguió adelante. Los fans se alejaron. E Ivan se quedó atrapado en un bucle del que no podía salir. Entonces llegó la que casi lo acaba todo. Esa sobredosis no le quitó la vida, pero despertó algo. Se encendió un interruptor. Se puso de pie de nuevo. Y esta vez, cuando gritó, no fue solo por aparentar. Era una lucha. Una señal de que seguía ahí, seguía respirando, seguía intentándolo. Phil Anselmo. En la década de 1990, Phil Anselmo era la potente voz de Pantera. Gruñía y gritaba en el escenario con fuerza. Pero una noche, después de un concierto muy duro, se desmayó. Su corazón se detuvo durante 5 minutos. No se desmayó, murió. Phil llevaba años consumiendo opiáceos. Tenía dolor de espalda y pensamientos oscuros. Consumía sustancias para aliviar el dolor. Ya no iba al médico. Usaba agujas. No cayó lentamente. Se precipitó hacia el peligro. Esa noche, todo le pasó factura. Estaba tirado en el suelo, apenas respirando. Entonces los médicos le aplicaron una descarga. Volvió en sí, pero las cosas habían cambiado. No se despertó con música ni vítores. Se despertó con una dura realidad. Cada grito que cantó después de eso llevaba consigo el recuerdo de haber estado a punto de morir. Su lucha no terminó ahí. Intentó mantenerse limpio. Falló muchas veces. Ese momento lo perseguía. Incluso ahora, su voz todavía tiembla con ese recuerdo. Ya no es solo música. Es su forma de seguir vivo. Jonathan Davis. Todos los días, Jonathan Davis sufría una sobredosis. No en un hospital, no en el escenario. Solo, rodeado de pastillas y pipas de cristal. No parecía dramático. No había colapsos. Solo un lento deslizamiento, como quedarse dormido y no despertar nunca más. La voz de Korn se movía por el mundo como un fantasma. Las alucinaciones lo atormentaban. Gritaba a cosas que nadie más podía ver. Las sustancias lo trastornaron todo, hasta que incluso los espejos se negaron a mostrar al hombre que una vez fue. Le temblaban las manos. Sus pensamientos se fragmentaban. Cada respiración parecía prestada. Drogarse no era el objetivo. Solo quería silencio dentro de su cabeza. Así que cada mañana comenzaba el ritual. Despertarse temblando, consumir lo suficiente para sentirse humano y luego volver a desaparecer en el entumecimiento. Pero el espejo no mentía. Le mostraba a un extraño, enfermo, vacío, casi desaparecido. No hubo ningún gran rescate, ni sirenas ni llamadas dramáticas para despertarlo. Solo el largo y brutal trabajo de arrastrarse, un doloroso paso tras otro. Steven Adler. Podría haber sido una leyenda. Así comienza la historia de Steven Adler. Como baterista de una de las bandas más importantes de la historia del rock, su futuro parecía imparable. Pero lo que siguió se convirtió en una historia de advertencia escrita en cicatrices. Sobredosis tras sobredosis. 28 veces estuvo a punto de morir. Y 28 veces volvió. Pero cada regreso dejaba algo atrás. Un pedazo de salud, de habla, de memoria. Una dosis de más le provocó un derrame cerebral. Su rostro cambió. Sus palabras se ralentizaron. El daño se notaba en cada movimiento. Drogarse siempre le quitaba algo. Y nunca le daba nada a cambio. Incluso después de que Guns N' Roses lo despidiera, la espiral no se detuvo. Los focos nunca curaron lo que le dolía por dentro. La fama se desvaneció. El dolor permaneció. Lo perdió todo más de una vez, pero algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. Zakk Wylde. Junto a Ozzy Osbourne, Zakk Wylde parecía un gigante, destrozando riffs de guitarra como truenos. Fuerte, ruidoso, imparable. Pero el peligro no venía con una aguja o una pipa.
Venía en pequeñas pastillas, recetadas y de confianza. Los años de giras le dejaron con un dolor constante. Así que los médicos le dieron lo que parecía seguro. Pastillas, antiinflamatorios, todo legal. Siguió las instrucciones, pero las pastillas se acumularon. Silenciosamente se volvieron contra él. Su hígado comenzó a fallar. Los coágulos de sangre llenaron sus piernas. No había subidón, ni euforia, solo una necesidad desesperada de volver a sentirse normal. Entonces, un día, caminar ya no era una opción. Tenía las piernas hinchadas. Su cuerpo estaba fallando, y él ni siquiera lo sabía. No hubo un colapso dramático. No hubo titulares por sobredosis, solo un colapso lento e invisible. Tommy Vext. La caída no fue algo puntual para Tommy Vext. Se repitió una y otra vez, arrastrando su vida a un lugar cada vez más oscuro. Como cantante de Bad Wolves, estaba en el punto de mira, pero detrás de la música, la metanfetamina, las pastillas y el dolor se apoderaron de él. No fue un accidente, fue un largo y lento descenso. La adicción estaba muy arraigada en su familia. Desde muy temprano, ocultar el dolor se convirtió en algo natural. Las sustancias parecían hacer la vida más fácil. La sobriedad parecía más difícil. Así que el ciclo continuó. Celdas de cárcel, habitaciones de hospital, lugares sin nombre. Cada uno le dejaba más perdido que el anterior. El espejo dejó de mostrar a alguien familiar. Un extraño le devolvía la mirada. Y sin embargo, sobrevivió. No como un héroe, sino como alguien marcado por cada caída. La voz permanece, la música continúa. Pero ahora, cada nota lleva el peso del dolor y la verdad de la supervivencia. No fue solo una recuperación, fue un regreso desde el abismo. Fieldy. Reginald Arbizu, conocido como Fieldy de Korn, no sufrió un gran accidente. Desapareció poco a poco, día a día, golpe a golpe. La metanfetamina le hacía temblar y entrar en pánico. Su corazón se aceleraba. Sus pensamientos eran un caos. Dejó de ser el mismo. Su familia ya no sabía quién era. Sus amigos se marcharon. No lo perdió todo de golpe, sino que lo alejó todo de sí mismo. La persona que veía en el espejo ya no parecía humana. La fama y la música no significaban nada. La metanfetamina lo silenciaba todo. Pero Fieldy regresó. No se lanzó de inmediato a la música. Se tomó su tiempo. Trabajó para mejorar. Ahora, cuando toca, tiene sentido. Sabe lo cerca que estuvo de desaparecer para siempre. Cada nota que toca demuestra que luchó por volver. Max Cavalera. Cantaba como un guerrero en sus inicios. La banda de Max Cavalera, Sepultura, tenía una batería estruendosa y letras furiosas. A los fans les encantaba. Pero Max ocultaba algo. Consumía opiáceos, crack y alcohol. No solo se estaba divirtiendo, tenía problemas. Durante los mejores años de su banda, Max era un desastre. A veces se despertaba en ciudades que no recordaba. A veces se despertaba en un hospital. Su familia estaba triste. Su banda se estaba desmoronando. Max dejó Sepultura con el cuerpo y el corazón destrozados. Formó una nueva banda llamada Soulfly. No fue fácil. Tuvo que luchar para seguir con vida. Poco a poco fue mejorando. Su música sigue sonando furiosa, pero ahora trata sobre la supervivencia. Max no solo dejó de consumir sustancias. Alex Van Halen. Alex era el corazón de Van Halen. Pero detrás de la batería, el dolor era real. Durante la década de 1990, las pastillas y los tranquilizantes entraron en su vida. No para las fiestas, no por la emoción, solo para no sentir nada, para bloquear los pensamientos, para adormecerlo todo. La rutina se volvió tranquila y constante. Pastillas para dormir, para despertarse, para funcionar. Sin alarmas, sin grandes escenas, solo un lento desvanecimiento. Practicar se hizo más difícil. Los brazos le pesaban como el plomo. La chispa de la música comenzó a apagarse. Los que le rodeaban no veían el cambio. El cambio fue silencioso. El peso se hizo más pesado. Y aún así, nadie le tendió la mano. Pero entonces, llegó el cambio. Llegó la ayuda. Dejó las pastillas. Comenzó el trabajo para volver a sentir. Y ahora, cada golpe de batería tiene un significado más. Cada ritmo es un pequeño triunfo. Un mensaje silencioso desde lo más profundo. Sigo aquí.
Jake E. Lee. Jake E. Lee, que en su día fue una estrella del heavy metal, ayudó a la banda de Ozzy Osbourne en la década de 1980 con su increíble forma de tocar la guitarra. Su guitarra sonaba como un rayo, pero detrás de la música, Jake tenía problemas. Consumía drogas duras y bebía demasiado alcohol desde hacía años. Daba conciertos y grababa discos, pero no recordaba nada de ello. Su vida era como una niebla. No sabía dónde estaba ni en qué año vivía. No fue un gran golpe, sino una lenta caída. Cuando su banda Badlands se disolvió, Jake también desapareció. No apareció en las noticias. Simplemente se cayó. La gente pensó que se había ido para siempre. Más tarde, regresó con una nueva banda llamada Red Dragon Cartel. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de Jake no trata de un mal momento. Trata de muchos años perdidos. Bobby Liebling podría haber sido una leyenda. Bobby Liebling era el cantante de la banda Pentagram, una de las primeras bandas de doom metal. Pero la vida de Bobby estuvo llena de dolor. Durante más de 40 años consumió opioides, metanfetamina y crack. Su mente empeoró con el tiempo. Vivió en el sótano de sus padres durante muchos años. Había historias extrañas como vender guitarras para comprar drogas o pasearse sin camiseta por las calles. Una película intentó ayudarle a mejorar, pero no duró. En 2017, Bobby fue arrestado por maltratar a su anciana madre. No era su primera caída, pero parecía la última. No murió joven. Vivió lo suficiente para ver cómo su nombre se desmoronaba. Scott Kelly. En la banda Neurosis, Scott Kelly era considerado por muchos fans como un artista profundo con sentimientos intensos. Pero la verdad era peor. En 2022, Scott reveló al mundo sus oscuros secretos. Consumía metanfetamina y otras sustancias. También hacía daño a otras personas, incluso a su propia familia. Sus palabras conmocionaron a todo el mundo. No solo consumía sustancias para escapar del dolor. Se había vuelto peligroso. Su banda lo abandonó. Su carrera musical terminó en un día. Toda su música, todo su arte, desapareció por culpa de lo que hizo. La historia de Scott no trata de fiestas locas. Trata del daño que se esconde detrás de la música. No se fue apagando poco a poco. Explotó. No cayó de la fama por divertirse. Cayó por el silencio y la verdad oculta. Nick Oliveri. Rápido y salvaje, Nick Oliveri tocaba el bajo en Kiss y Queens of the Stone Age. En el escenario estaba lleno de energía, pero fuera del escenario las cosas se ponían oscuras. Nick consumía sustancias como metanfetamina y drogas duras. Su vida se descontroló. Fue arrestado. Se metió en peleas. Una vez se encerró en su casa con un arma. Llegó la policía. Fue aterrador. Sus compañeros de banda no pudieron soportarlo más. Lo echaron del grupo. Nick pasó de ser alguien genial a ser un gran problema. Cada vez que intentaba volver, las cosas empeoraban. Wes Borland. En el escenario, cubierto de pintura como un fantasma de una pesadilla, Wes Borland tocaba la guitarra de forma salvaje en Limp Bizkit, vestido con trajes extraños que lo hacían parecer otra persona. Pero todo ese maquillaje no era solo por diversión. Era una máscara, una forma de esconderse. Detrás de ella, Wes sufría mucho. Empezó a consumir metanfetamina, pastillas y sustancias que le hacían ver cosas. No le destrozaron rápidamente. Actuaron lentamente, cambiando su forma de ver el mundo. Los colores se distorsionaban, los sonidos se volvían extraños y el tiempo no parecía real. Wes empezó a desvanecerse, como si se estuviera convirtiendo en una sombra de sí mismo. Entonces, un día, simplemente desapareció. No murió, no gritó pidiendo ayuda, simplemente se fue. Las sustancias le habían quitado sus sentimientos, su energía, incluso su identidad. Los fans solo veían los trajes extravagantes y la música, pero por dentro, Wes estaba desapareciendo. Corey Taylor. Antes de la máscara, antes de Slipknot, Corey era un chico triste y solitario. Su dolor era demasiado grande para soportarlo. No hablaba de ello, simplemente se quedaba sentado con él. Empezó a consumir sustancias y alcohol, no para divertirse, sino para esconderse, para protegerse. Pero pronto,
Esas cosas se convirtieron en una jaula. Un día, Cory estuvo a punto de rendirse para siempre. Estuvo a punto de acabar con su vida. Si lo hubiera hecho, no habría banda, no habría música, no habría habido una segunda oportunidad. Pero algo lo detuvo. Siguió adelante. Incluso después de hacerse famoso, el dolor permaneció. No desapareció, solo se hizo más fuerte. Cory no gritaba porque estuviera enfadado. Gritaba porque quería vivir. Su música se convirtió en un mensaje, una advertencia. Nunca sufrió una sobredosis, pero casi desaparece de otra manera, dejando que el dolor ganara. Shaun Morgan. La fama no era algo que Shaun Morgan deseara. Quería no sentir nada. Como cantante principal de Seether, interpretaba canciones intensas en el escenario. Pero cuando la música se detenía, se sentía débil y perdido. No estaba viviendo un sueño. Se estaba desmoronando y nadie lo veía. Tomaba analgésicos, bebía en exceso y consumía otras sustancias. No para divertirse, sino para detener el dolor. No se derrumbaba frente al público. Lo hacía solo, en dormitorios y hospitales, donde nadie podía verlo. Un día, intentó quitarse la vida. Fue entonces cuando la gente finalmente se dio cuenta de lo profundo que era su dolor. Una vez dijo que sentía su mente encerrada y que las pastillas eran tanto la cerradura como la llave. Su cuerpo enfermó, pero el verdadero daño ya se había producido en su interior. Su música triste y pesada no era falsa. Era dolor real convertido en canciones. Sonny Mayo. Sonny Mayo vivía como si no importara si triunfaba o no, sin tener cuidado. Nunca se reprimió. Opioides, metanfetamina, cualquier cosa que pudiera difuminar los límites. En el escenario con bandas como Snot y Sevendust, la guitarra rugía mientras algo en su interior se desmoronaba silenciosamente. No se trataba de escapar. Desaparecer le parecía más honesto. Las sobredosis se sucedían una tras otra. Un pulmón colapsado. Desmayos. Días enteros que se esfumaban. Las sustancias distorsionaban el tiempo. Despertarse se volvió irrelevante. A veces, no despertarse parecía mejor. Las giras se cancelaron. Los amigos se alejaron. Su identidad se difuminó. La muerte rondó cerca, más de una vez. Entonces, sin mucho motivo, ingresó en rehabilitación. No por esperanza, simplemente porque no le quedaba nada más. Sobreviví, pero por los pelos. Pero este no es un final feliz. Sonny Mayo regresó del abismo, un fantasma que acechaba en su propia piel. Aquí no hay historias de héroes, no hay palabras bonitas, solo la verdad, cruda y sin adornos. Porque a veces, seguir vivo no tiene que ver con la redención, solo con llegar al siguiente respiro. Jessie Pearl. Nacido para estar en el escenario, Jessie Pearl era ruidoso, salvaje e inolvidable. Su voz podía atravesar cualquier ruido y sus ojos parecían estar siempre ardiendo con fuego. Pero ese fuego provenía de un lugar oscuro. Cuando no estaba cantando, estaba atrapado en un ciclo de sustancias. Los opioides y el crack no eran solo algo que consumía, lo eran todo para él. Cada vez que consumía, perdía un poco más de sí mismo. Las noches eran una batalla. A menudo se desmayaba. Sus amigos lo encontraban en el suelo. Los conciertos se retrasaban. El público esperaba mientras él intentaba despertarse lo suficiente para actuar. Pero siempre cantaba, aunque le doliera. Las drogas le arrebataron pedazos de su vida. El tiempo pasó como una nebulosa. Olvidó a la gente. Olvidó los años. No se divertía. Solo quería tranquilidad. Las sustancias no le quitaron la vida de golpe. Se la quitaron poco a poco. Lo justo para que pudiera seguir un día más. Dejar las drogas no fue una cuestión de esperanza. Fue una cuestión de cansancio. Su cuerpo ya no podía más. No dejó de consumirlas porque quisiera vivir. Dejó de hacerlo porque aún no podía morir. Dave Navarro. Casi no lo consigue. Dave Navarro tocaba la guitarra con Jane's Addiction y durante un tiempo con los Red Hot Chili Peppers. Pero la verdadera lucha no era bajo los focos del escenario, sino en lo más profundo de las sombras. Los opioides, el crack, las pastillas, no eran para sentir emociones fuertes. Eran un escudo contra el dolor. Un dolor que comenzó muy pronto. Su madre le fue arrebatada cuando era pequeño. No hubo lágrimas, solo un deseo silencioso de que el dolor desapareciera. La adicción se fue introduciendo poco a poco, no de golpe,
sino con pasos silenciosos y peligrosos. Se acumularon los días sin dormir. Las dosis se hicieron más fuertes. Su corazón empezó a fallar. Sus amigos se prepararon para lo peor. La rehabilitación no fue una decisión noble. Era la última parada. No entró decidido. Lo arrastraron, apenas respirando. ¿Qué lo hizo más difícil? Por fuera, todo parecía estar bien. Era inteligente y carismático. Si lo juntabas todo, pero por dentro, las cosas se desmoronaban. No fue un colapso dramático, sino más bien una lenta erosión, como el hielo derritiéndose. La supervivencia no vino de la fuerza, sino de la suerte. Danny Carey. Conocido por su potente batería, Danny Carey tocaba en Tool, una banda que hace música que parece un sueño o un hechizo. Pero para Danny no era solo música, era la búsqueda de algo más. Consumía LSD, opiáceos y otras sustancias. Pensaba que le ayudaban a hacer mejor música. Quizás al principio fue así, pero las sustancias no solo abren puertas. Algunas puertas se cierran y te atrapan dentro. Danny no lo consumía en público. Era algo privado. Era discreto, pero seguía siendo peligroso. Durante las giras, su cuerpo a veces le fallaba. Mezclaba sustancias y analgésicos hasta que ya no distinguía la realidad. Perdió la noción del tiempo. No sabía si estaba escuchando música o simplemente soñando. Su banda temía que no llegara al siguiente concierto, o incluso que no despertara. Brian Head Welch. Las sustancias no eran solo algo que Brian Head Welch consumía, eran parte del colapso. En el escenario con Korn, la imagen era fuerte y salvaje. Fuera del escenario, se estaba produciendo una lenta desaparición. Empezó con pequeñas cantidades de metanfetamina, solo para mantenerse despierto. Pero la metanfetamina no se detiene, lo quiere todo. Primero, le robó el cuerpo, cada vez más delgado y débil con cada dosis. Luego, le siguió la mente. El subidón venía acompañado de horrores. Demonios en los espejos, monstruos en los sueños. Noches sin descanso, días sin comer. La vida normal se desvaneció en algo lejano. Cada momento parecía una pesadilla sin salida. Pasaron los años en esa oscuridad. No hubo sobredosis, pero estuvo cerca, demasiado cerca. Despertarse en lugares extraños se convirtió en algo normal. Su hija necesitaba un padre, pero el hombre que ella necesitaba estaba enterrado en el caos. Dejar Korn no fue solo alejarse de la fama. Fue una carrera para escapar de la muerte. Los fans no podían creerlo. ¿Por qué marcharse en la cima del éxito? Pero quedarse significaba no salir con vida. Scott Wino Weinrich. Scott Wino Weinrich, un hombre que vivió una vida salvaje durante demasiado tiempo, tocaba doom metal, un tipo de rock oscuro y pesado, en bandas como The Obsessed y Saint Vitus. Sus canciones sonaban como si se estuvieran desmoronando, y él también. Wino consumía sustancias como la metanfetamina y el ácido para seguir con su vida salvaje. No intentaba ocultarlo, lo presumía. Todo el mundo podía ver que estaba pasando por un mal momento, pero él seguía adelante de todos modos. Su cuerpo se debilitó y su mente empezó a derrumbarse. En 2014, la policía noruega lo detuvo con metanfetamina durante una gira. Lo arrestaron. La gente se quedó impactada, pero no era la primera vez que tocaba fondo.